Hola misters y apasionados del fútbol, bienvenidos de nuevo al canal, donde desglosamos el juego para llevar tu equipo al siguiente nivel. ¿Cuál es el secreto del 4-4-2 que frena los mejores ataques del mundo? Hoy te mostramos cómo funciona con ejemplos reales de nuestro equipo de fútbol base, clubes profesionales y animaciones tácticas. Domina el arte de defender. Comenzamos con nuestro equipo sub-15, podemos ver la presión en 4-4-2 contra una salida de 3 con el portero y los laterales en amplitud. Nuestro objetivo es orientar al equipo rival fuera y apretar, ser agresivos en pasillos exteriores para intentar recuperar. Sobre todo intentamos evitar que nos giren el juego por dentro y que si tienen que cambiar de orientación sea desde inicio para que nuestra estructura no se vea superada. Vemos como el equipo rival ha juntado pases pero no ha progresado. Nuestro objetivo cuando no podemos recuperar el balón es evitar que nos progresen y mantener la estructura. Aquí desde el 4-4-2 en bloque alto saltamos al portero. El delantero contrario intenta orientar fuera, pero el rival juega dentro. Cuando meten ese balón dentro podemos ser agresivos y sobre todo evitar que el rival gire. En este caso vuelve con el portero y juega en directo. La línea defensiva tiene que estar muy atenta, leer la trayectoria del golpeo e identificar qué jugador va a realizar la disputa y quiénes van a hacer las coberturas. Aquí vemos cómo juegan desde inicio, saltamos al central, orientamos fuera, intentamos presionar en banda pero no conseguimos recuperar. El delantero contrario sí que llega a tapar dentro pero pierde el duelo y el equipo rival consigue girar por dentro y nos toca replegar, ceder unos metros, juntarnos en bloque medio para no ser superados y volver a esperar a que el rival juegue hacia atrás o realice un mal pase para ser agresivos en la presión y subir la altura del bloque. En este caso, pese a que han girado bien el juego, no nos hemos visto superados, hemos mantenido bien la estructura, han terminado jugando hacia atrás, el portero no realiza un buen envío y conseguimos recuperar el balón. Nos vamos a la final del Mundial de Clubes donde el Chelsea consiguió neutralizar al PSG con un 4-4-2 en bloque alto. Se genera un espacio bastante grande entre línea defensiva y línea de medios. Vemos también cómo intentan orientar el juego fuera y en este caso el Chelsea tiene un comportamiento que se repite en sus centrales. Saltan agresivos hacia adelante para evitar que un rival reciba con posibilidad de giro entre líneas y es uno de los medios centros el que ajusta su posición. Por aquí tenemos la animación, vemos cómo la primera línea de presión compuesta por delantero y media punta o dos delanteros cierra adentro primero, el del lado de balón salta con una trayectoria para que el central no progrese orientándole fuera y el otro delantero se queda cerrando dentro. Si juegan fuera, el lateral rival es el extremo que está cerrando dentro el que salta a presionarle y nuestro lateral pendiente de saltar al extremo rival si recibe. El equipo bascula y los jugadores del lado débil cierran para que el rival no gire el juego por dentro. Como hemos dicho antes, la línea defensiva tiene que estar preparada para defender los posibles golpeos a su espalda. Lo vemos contra otra estructura muy típica en inicio, un 4-3-3. En este caso es muy importante que el pivote, el número 6, no reciba con posibilidad de giro o de cara. Y son los delanteros los que tienen que hacer el esfuerzo de taparle. Se sitúan entre centrales y pivote, siendo el del lado fuerte el que salta a presionar al central y el del lado débil el que cierra al pivote rival. Lo vemos también contra una estructura de 3 jugadores en inicio. En este caso, en la primera circulación al central del lado salta el delantero y cuando giran el juego entre centrales salta el extremo al central de su lado, nuestro lateral salta al carrilero y el central de ese lado salta al extremo rival. Es importante tener muy claro los identificadores de presión, esos momentos en los que vamos a ser agresivos para tratar de robar el balón. Pueden ser cuando el lateral recibe fuera contra la línea de banda, un mediocentro que recibe de espaldas, un mal pase, un mal control, un pase hacia atrás, un jugador que identificamos que es técnicamente inferior al resto y cuando lo detectamos debemos aumentar la intensidad y tratar de recuperar el balón. Vamos a ver una variante ahora para presionar alto y es en rombo, adelantando a uno de los mediocentros y cerrando a los extremos. Es una forma de presionar más agresiva puesto que emparejamos a nuestros delanteros con los centrales y adelantamos a uno de los mediocentros para que tape a ese pivote. Es muy importante que nuestros extremos cierren dentro cerca del pivote que se queda abajo para que el rival no encuentre hombre libre en pasillos interiores y se vea obligado a jugar por fuera. En este caso podemos ver como si el rival tiene doble pivote, nuestro mediocentro que se adelanta presiona al pivote cercano y el delantero del lado débil se ubica entre central y pivote lejanos. Si el equipo rival juega con pivote y 2 interiores, tenemos que elegir si presionar, como hemos dicho antes, con el delantero del lado débil haciendo el esfuerzo de llegar a tapar al pivote, o si por el contrario lo hacemos adelantando a uno de los mediocentros como vemos en la imagen. Ese mediocentro que se adelanta para presionar al pivote tiene que interpretar muy bien la situación y comunicarse bien con la primera línea de presión para que estos dos jugadores sean agresivos contra los centrales, incluso llegando a saltar al portero. En este clip vemos uno de los identificadores de presión de los que hemos hablado antes, que es ser agresivos para robar cuando un jugador va a recibir de espaldas por dentro.
Y aquí un comportamiento que hemos visto antes en los centrales del Chelsea: cuando vamos arriba y somos agresivos en la presión, nuestros centrales también tienen que serlo, saltar hacia adelante y evitar que un jugador rival reciba entre líneas con posibilidad de giro, puesto que encararía a la línea defensiva con iniciativa de ataque. Vemos esta presión en rombo con un equipo profesional, los delanteros se emparejan con los centrales y el mediocentro salta de manera agresiva al pivote rival. Y cuando este juega de cara con el portero, sigue la presión para obligarle a realizar un mal golpeo, y que la línea defensiva pueda ser ganadora de esa disputa. Cuando la presión en bloque alto es eficaz, en muchas ocasiones el equipo rival opta por juego directo y debemos trabajar también esas situaciones. Aquí tenemos un ejemplo en el que disputa uno de los centrales, generando una situación de dificultad al resto de la línea, y otro ejemplo en el que el pivote viene un poco más bajo para que sea él el que dispute y mantener la estructura de la línea defensiva. Por lo tanto, deberemos elegir si queremos que sea uno de los centrales el que dispute y el resto de la línea realice la cobertura, o si por el contrario preferimos hundir un poco al pivote para que dispute él y la línea defensiva no pierda la estructura. Vemos en la animación esos ejemplos de defensa de juego directo. En el primero es el pivote el que disputa para que la línea defensiva no tenga que saltar, y en el segundo es uno de los centrales el que disputa y el resto de la línea repliega y hace la cobertura. Es muy importante leer la trayectoria del golpeo, identificar quién va a disputar, comunicarlo y el resto de las líneas que vuelvan para poder ganar la segunda jugada. También podemos ver un ejemplo de cómo defender cuando el portero juega con el central y es ese central el que golpea directo. A continuación podemos ver dos ejemplos de un bloque medio o bajo. En el primer caso, el Chelsea hace que su extremo izquierdo descienda con el lateral derecho rival, y el Arsenal mantiene una estructura más compacta con los extremos un poco más altos, dejando a los jugadores rivales en amplitud y cerrando el juego interior rival. Y desde esa situación podemos ver cómo tras recuperar el balón conectan con un jugador por dentro para lanzar a los extremos al espacio. Como hemos dicho antes, el Chelsea hunde a uno de sus extremos para formar una línea de 5, y en este caso vemos una situación de centro lateral en la que tenemos que tener muy claro quién marca a los jugadores que atacan los intervalos. Y después en el rechace se da una situación de transición ofensiva rápida atacando el espacio con los extremos, como hemos visto antes. En la animación tenemos cómo podemos defender esos centros. Si se da cercano a línea de fondo, son importantes la zona del primer palo, punto de penalti y segundo palo, además de la zona de rechace, y si se da desde el pico del área, muchas veces el peligro suele venir al segundo palo. Entonces los jugadores deben tener claro de qué zona ocuparse, pero si un rival entra en su zona y hay posibilidad de centro, deberán marcarlo al hombre. Y por último, una situación que se da mucho cuando el rival no supera y gana línea de fondo: los defensas se suelen hundir con la altura de balón y ese rematador que se frena cercano a la zona del punto de penalti suele recibir solo con posibilidad de tiro. Si en la fase ofensiva hablamos de recibir en los cuadrados, como vimos en el vídeo anterior del juego entre líneas, en fase defensiva también tendremos que identificar muy bien quién se encargará de saltar a ese jugador que recibe en el cuadrado. Vemos cómo puede ser el central el que salte a defender a ese número 10, pero los dos jugadores cercanos tienen que hacer la cobertura para que no ataque en su espalda. Y aquí vemos cómo si salta el lateral a ese jugador que recibe en el cuadrado, pueden atacar su espalda y generar una situación de ventaja. Otro comportamiento que se da mucho en fase ofensiva es ubicar al extremo por dentro y al lateral alto y en amplitud. Y en nuestro sistema defensivo debemos determinar cómo defenderlo para que los jugadores lo tengan claro. En este caso, el Chelsea persigue las marcas. Cucurella se queda con Doué aunque vaya más bajo, y Neto persigue a Hakimi. Esto puede ser peligroso ya que muchas veces el extremo es peor defensivamente que el lateral y el rival le puede ganar la espalda fácilmente. En la animación podemos ver cómo lo hace el Chelsea, saltando con el lateral al extremo rival y descendiendo con el extremo para formar una línea de 5. Y aquí, como nos gusta defenderlo a nosotros, cerrando con el extremo número 11 dentro para que no reciba el extremo rival, y nuestro lateral defendiendo a la incorporación del lateral rival. En este primer corte vamos a ver al lateral siguiendo al extremo que viene a recibir dentro, pero nuestro extremo derecho, como le pasa a Neto en la acción que vimos anteriormente, no repliega a tiempo y nos gana en la espalda, y en este caso podemos ver cómo el extremo es el que tiene que cerrar dentro, el lateral mantiene su posición, no pierde su espalda y puede saltar si ese balón va al jugador que se ubica en amplitud. El 4-4-2 es un sistema muy utilizado en fase defensiva, pero si quieres dominar la presión en bloque alto con otras estructuras, te recomiendo que veas este vídeo que te dejo a continuación, y si te ha gustado no te olvides de comentar, darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo.